In your face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I count to 10. Take advice, don't ask me when. Just on my waist, you can kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos al programa número 12, Mendrugo Producciones. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, Gladys, y a nuestra audiencia. Bien. Creo que ya son dos. No, son un poquito más, pero bueno. Creo que son más, Sí, más un de poquito dos. más. Sí. Comenzamos. El mega operativo policial del pasado domingo 21 de septiembre motivará, Silvio, tu abordaje desde la nueva criminología oportunista de la que tanto hablamos fuera del streaming. Las fuentes documentales pertenecen a la prensa escrita y online, como a las manifestaciones de la Dirección de Relaciones Públicas, la actuante Policía Correntina. Entre las pocas cosas que coincidimos, está en poner de fondo la imagen de jóvenes y niños vejados en posición de pie, de espaldas con ambas manos contra la pared. También en la misma posición está un hombre mayor y dos policías, uno hombre y otra mujer, de custodia a los peligrosos chupados por los vigilantes. Léase entre comillas. Bien, esta imagen la vamos a pasar para que puedan entender lo que acabo de decir. Y en el perfil online del 22 de septiembre del 25 a las 7 horas publica: mega operativo en Corrientes, 52 detenidos y secuestro de armas tras allanamientos en 5 barrios. La policía de Corrientes, en articulación con la justicia, llevó a cabo un mega operativo en varios barrios de la capital, en respuesta a los incidentes de violencia ocurridos en días anteriores, que incluyeron un ataque donde 3 efectivos de la Fuerza Provincial resultaron lesionados. La operación se centró principalmente en el barrio Ongay, aunque también se realizaron procedimientos en Loma Linda, Villa Raquel, Irupé y Paloma de la Paz. El despliegue contó con la participación de efectivos de las distintas comisarías de la capital, de la primera a la 24. Policía turística, comisarías de la mujer y el menor, ¿Que son dos? sí, los diferentes grupos especiales, la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, la Dirección de Drones y otras áreas de la policía. El operativo estuvo supervisado por las más altas autoridades de la fuerza, incluyendo al jefe de policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, y al subjefe, comisario general Walter Darío Acebal. En el marco de los 15 allanamientos realizados en forma conjunta y coordinada, la policía procedió a la demora de un total de 52 personas. Asimismo, se secuestró una gran cantidad de elementos que se habrían utilizado en los hechos de violencia, incluyendo gomeras, armas blancas, machetes, lanzas, facas, tumberas, entre comillas,
y bolsas repletas de piedras para usar como proyectiles. Los efectivos también incautaron estupefacientes y dinero en efectivo. Todos los elementos y los detenidos quedaron a disposición de la justicia para continuar con las diligencias del caso. ¿Encontraste alguna publicación que tenga que ver con esta respuesta policial? Sí, Porque dicen, hubo un incidente donde 3 policías resultaron heridos y en respuesta, repito, a esa violencia desplegada, se realizó el mega operativo. sí, Esto es muy importante. hay otras noticias. En el diario El Litoral de Corrientes, el mismo domingo 21 a las 18:39 horas, con el título Mega Operativo Policial en Corrientes, 15 allanamientos y 52 detenidos en Capital. Y la fotografía puesta de fondo expresó lo siguiente: la policía de Corrientes desplegó un operativo histórico en distintos barrios de la ciudad, secuestrando armas, drogas y dinero en efectivo, tras hechos de violencia que involucraron a varios efectivos lesionados. La policía de Corrientes informó este domingo que llevaron a cabo un mega operativo policial que incluyó 15 allanamientos en distintos barrios de la ciudad. Los procedimientos se realizaron en la mañana de este domingo en los barrios, vamos a mencionar nuevamente, Correcto. Loma Linda, Villa Raquel, Ongay, Irupé y Paloma de la Paz. Perfecto. Son 5. Sí, en el marco de investigaciones por distintos hechos de violencia registrados en la ciudad, incluyendo un incidente en el que 3 efectivos policiales resultaron lesionados. La acción fue supervisada por el jefe de policía, comisario general licenciado Miguel Ángel Leguizamón, y el subjefe, comisario general Walter Darío Acebal, con la participación del director general de Prevención del Delito, comisario general Mario Galarza, y el director general de Grupos Especiales, Claudio Germán Balmaceda. Durante el operativo se demoraron 52 personas y se secuestraron gomeras, armas blancas, tumberas, elementos punzocortantes de distintos tipos, estupefacientes y dinero en efectivo, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las diligencias correspondientes. Este mega operativo refuerza el compromiso de la Policía de Corrientes en la prevención del delito y la seguridad en la capital, con un fuerte enfoque en la coordinación entre distintas áreas y especialidades. Correcto. Insisto en esto, Gladys. Sí, Tenemos la noticia en donde resultaron lesionados los policías. Ese incidente ocurrió días antes. sí, tengo. En relación a la motivación aducida por la policía con vigilancia judicial, el diario El Litoral del jueves 18 de septiembre pasado, a las 11:05 horas, Perdón, 3 días antes del mega operativo. exacto, que publicó: 3 policías de Corrientes fueron heridos por vecinos durante un operativo. Uno de ellos fue atacado por un perro y tras sufrir lesiones fue trasladado al Hospital Escuela de la capital. Según el parte policial, el animal fue liberado con mala intención. Sí, textual. Bien, Textual. bien. La policía de Corrientes informó que este martes
3 funcionarios fueron heridos y agredidos por vecinos mientras realizaban un operativo de intervención en barrios de la ciudad capital, los que ya hemos nombrado. Sí. El incidente ocurrió cerca de las 23, tras una alerta sobre disturbios en la intersección de Avenida Cartagena y calle Güemes. Perdón, subrayamos nosotros, correspondientes en su ubicación al barrio del mismo nombre de la calle mencionada en último término, es decir, barrio Güemes. Exacto. Esto es importante que se tenga en cuenta, porque todo el mega operativo de la madrugada del 21, el Día de la Juventud, justamente, Sí. de la primavera, Inicio de la primavera. claro, hicieron el mega operativo, insisto, en 5 barrios, pero no en el barrio donde habrían sido lesionados los policías. Ah, qué bien. Claro. Claro. Ahora hay una referencia, y la voy a hacer, indudablemente. En esa intersección dice que había un grupo de personas que se encontraban quemando cubiertas. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos de manera hostil por varias personas, quienes comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el personal. Ante la agresión, se solicitó refuerzo a efectivos de la Comisaría Octava Urbana para colaborar con el control de la situación. Durante la intervención, uno de los policías fue atacado por un perro de raza Pitbull, que de acuerdo con las primeras averiguaciones, habría sido liberado de manera intencionada. Es diferente, Eso. es diferente. El agente sufrió heridas en ambas piernas y fue trasladado de inmediato al hospital escuela. Poco después, otros 2 efectivos fueron alcanzados por objetos arrojados por el grupo, sufriendo diversas lesiones. Ambos fueron asistidos en centros de salud. Uno de ellos permanece internado con lesiones de consideración. Durante el procedimiento no se logró detener a los agresores, quienes, según fuentes policiales, habrían sido protegidos por vecinos de la zona. Los barrios Loma Linda y El Caracolero ya había registrado episodios similares con enfrentamientos entre grupos de jóvenes. En la comisaría octava se iniciaron actuaciones judiciales por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. La investigación continúa en curso para identificar a los responsables. Como me sacaste del plan de desarrollo, es decir, de lo que teníamos programado Sí, para el programa número 12, que era, y que va a ser, obviamente, en nuestro caso, cómo se hace un policía. eso. ¿Sí? Contra el mito de que policías no se hacen en la escuela, los policías se hacen en la calle. Claro, surgió esta noticia contundente, Está bien, está bien. llamativa. Las imágenes hablan por sí solas. Entonces, voy a intentar ayudar a interpretar el dispositivo operacional de la policía, falsamente motivado, como premisa de partida, y todo en violación a los estándares internacionales, lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Guatemala versus Morales, por ejemplo, me acuerdo del parágrafo de la sentencia 149. Bien. Es contra todo eso y contra las normas de nuestro derecho interno, incluso conductas policiales que rayan con delitos de funcionarios públicos
por victimizar a niños y adolescentes. La foto, publicada por el diario El Litoral, no deja lugar a ninguna duda. Totalmente. Ahora bien, esas fotos, publicadas como noti policiales, dijimos, del diario El Litoral, son prueba acabada de exclusión social. Y acá es interesante, ¿no? Porque también hay que recordar la clase de Mari Beloff, de la Justicia Nacional, especialista en justicia juvenil. Así es. En que dicen, miren, la dependencia de los menores es un dato de la naturaleza. Lo que dice la sociedad acerca de los menores es un dato de la cultura. Lo dejamos en un perchero, sí. Luego retomamos. Bien. Ahora, miro mi apunte y regreso repitiendo que los niños han resultado victimizados por el mega operativo que tuvo como objetivo otras circunstancias. Después vemos el argot tecnológico de tipo semántico para ocultar la realidad, empleado frecuentemente por los medios de prensa, sí. En donde estos niños fueron tratados como adultos, además de su color, su cara, su ropa, su barrio. Sí. Es más, dado que, por lo menos dudo, sí, como ocurre en todas estas circunstancias, claro, no es una creencia por tenacidad, dudo absolutamente de que algún fiscal de la UFIC haya iniciado investigación por dichas ilicitudes cometidas por policías y funcionarios judiciales que autorizaron estas groseras tropelías. Así es. Entonces, sin palabras, en el inicio del análisis de tipo oportunista, debo destacar que los trabajos de Clifford Shearing, de la Universidad de Toronto, de Canadá, bien, se entendía como corrupción policial los comportamientos de policía que perseguían o alcanzaban ganancias privadas, ganancias desde el punto de vista crematístico, patrimonial, a costa de la sociedad civil. Ese era el concepto de corrupción. Bien. Ahora, pasados los años, nos queda claro que la corrupción policial implica abusos policiales típicos: brutalidad sobre pretexto de lucha contra la delincuencia, fabricación y endoso de pruebas, y luego el caso de Watergate, se ha redireccionado el análisis criminológico, focalizando los abusos de autoridad y corrupción en su justa motivación, es decir, sí, por objetivos propios de la organización policial, no solamente de su estructura, sino también de su funcionamiento. Digo, no centrada en objetivos individuales. La tesis de la manzana podrida o de los malos policías, o como dicen algunos jefes policiales siempre, están repitiendo, hay un grupo minúsculo de malos policías, poliladrones, narcopolicías, correcto. O la policía solo es un reflejo de una sociedad sin valores. Ese es un latiguillo, entre comillas, justificativo, sí,
de lo que intenta hacer percibir la institución policial en su política policial a la sociedad. De acá tenemos que decir que el problema está en la forma en que la estructura organizacional y su vinculación con el poder político son determinantes de corrupción y de una red intensa, compleja, de ilegalismos. Ajá. Esta afirmación no es descolgada de la creencia por autoridad. Está, si a mí me interesa buscar, en Alicia Oliveira y Sofía Tiscornia, en los estudios del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, ¿sí? En un trabajo de violencia institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos, y más particular o específicamente en los informes sobre brutalidad policial. Qué bárbaro. Brutalidad policial. En este, como en todos los casos, estamos hablando del mega operativo, la corrupción es el resultado, podemos decir, a ver si es aplicable o no a este mega operativo, no digo en teoría, no digo, miremos el operativo conforme un epistema, habrá otros mejores, indudablemente, este es uno. Sí. El que voy a manifestar y dejar bien delimitado. Por lo menos esa es la intención. Decía que la corrupción es el resultado de una estructuración del trabajo policial y de las condiciones sociales en las que dicho trabajo se desarrolla. Así entendida la corrupción, vemos que en Argentina y en general, en Corrientes en particular, sí, las estadísticas que en Corrientes no existen, o por lo menos no se publican, eso. Y un grupo mayoritario de discursos señalan un importante incremento de faltas y delitos cometidos por menores de edad. Eso es verdad. Sí. Tenemos un cuadro que luego lo vas a exponer en la publicación de este programa, y que tienen encontradas presencia en las contradictorias opiniones del público. Público, lector, televidente, audiencia, oyentes de todos los medios, que son manipulados y mejor pagados por los gobiernos de turno muchas veces. Así es. Es el argot tecnológico de los medios acólitos del poder estatal que ocultan la realidad. Ahora bien, ha llegado el momento de exhibir el cuadro. Sí. Y en ese cuadro van a advertir que en la Justicia Nacional de Menores, en el primer semestre del 2025, se iniciaron causas penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional, repito, de Menores. Sí. Y este dato, como lo van a ver ahora, surge de un informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. BGD. Sí. Exactamente, BGD. Lo van a encontrar en el cuadro como BGD. Eso. ¿Qué significa? Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bien. Ahora bien, esa presencia en la opinión publicada es fuerte y frecuente cuando se trata de menores, que son retratados como causantes de inseguridad y de violencia, que se perciben como y en los delitos callejeros, que tanto asustan a nuestros vecinos. Exactamente. Y ahí sería interesante, lo hemos conversado antes del programa, son personas que padecen efebofobia o efibifobia.
puede ser de ambas maneras. Puede ser de algunas maneras. Y eso es, le decimos a la audiencia, ¿cómo es? Bifobia. Bien, Así figura por lo menos en en todos los textos escritos y online. es la fobia específica a los y las adolescentes. Sí, básicamente es eso. Ujú. Básicamente. Que en la mayoría de los casos no son solo jóvenes, sino que además son pobres de barrios marginales. Claro. Y por ende objetivo de esas prácticas policiales corruptas como ilegales en violación a derechos fundamentales Ujú, de reconocimiento global. ujú. Acá es interesante, vuelvo a Mari Belov, vuelvo a las clases de Mari Belov, Eso. especialmente a una clase, recuerdo que fue el día 15 de octubre del año 2015, en donde Mari Belov decía expresamente, miren lo que ocurre, tengo el apunte, Ujú. tengo mi borrador de la clase, ¿De ese en año? donde dice, sí, de ese año. Primero una referencia de Augusto Montero a una clase que iba a dar más tarde, después de Belov, Sí. y la dio. Belov empezó su clase a las 10:30, Ujú. en la maestría de Criminología de la Universidad Nacional del Litoral. Y después de hacer algunas aclaraciones metodológicas Sí. y hablar de la falacia de transformación de punitividad de niños, adolescentes y jóvenes, dijo expresamente, miren, el derecho penal debe ser autónomo respecto del derecho de los niños. Deben ser sacados. Y los niños no deben ser tratados como mayores, como adultos. Eso está reflejado en la ley Agote, en toda la historia legislativa del régimen de menores. No voy a... Totalmente contrario a lo ocurrido Sí, sí, sí. en el También medio Muñoz Conde hace operativo. una referencia, Mesger. ¿Mm? El régimen de protección especial de los niños. ¿Mm? Sí. Por eso cuando se dice en interés superior del niño, parece que no hay límites en la justificación. Mm, Es una pregunta para quienes aplican el derecho, sí. esto es a los funcionarios estatales de la Administración de Justicia Penal, Ujú, y también es para los abogados, asesores de menores. ujú. No quiero salir de la atmósfera. Tengo presente la imposibilidad de observación directa, digo de conocer, debido al ocultamiento disfrazado de discrecionalidad, que te habíamos hablado, Sí. mal entendida y peor aplicada por las policías. Ese término, discrecionalidad. Ujú. Para intentar desmantelar ese artefacto con la finalidad, única finalidad nuestra, de invertir la credibilidad de estos episodios formateados por los medios de comunicación. Así es. Tengo señalado en mi borrador, tal como enseña Howard Becker, ¿De qué lado estamos? de qué lado estamos, un trabajo que una referencia a, a una controversia entre Tarde y Durkheim, que no viene al caso. Sí. Entonces escribe de qué lado estamos. Y escriben autores varios, publicado por la Universidad de Zulia, de Maracaibo, Venezuela. claro, con el nombre, tocamos Venezuela, con el nombre de estigmatización y conducta desviada. Sí.
El título del artículo es ¿de qué lado estamos? Es muy corto, muy breve. Para eso hay que leer el problema. Bien. Hay que ir a Tardé, a Gabriel Tardé, y hay que ir a Emil Durkheim. Ahora bien, son las mismas prácticas policiales subterráneas, corruptas, las que promueven, mantienen y aceleran los procesos de conductas desviadas de los menores. ¿Dónde podemos encontrar la fundamentación muy extensa, como muy bien acabada? Sí. En David Massa, Delincuencia y Deriva, cómo y por qué algunos jóvenes llegan a quebrantar la ley. Editorial Siglo XXI, año 2014. Así es. Ahora bien, con el operativo del domingo 21, que diste cuenta a través de los medios, sí, la policía correntina muestra cómo se influye o se determina a los menores a cometer delitos. Qué riesgoso y qué difícil es decirlo, sí. Pero hay que aceptar, la realidad hay que aceptar. La policía muestra cómo se inician los menores en la carrera criminal, como por ejemplo con este operativo. Sí. Haciendo, alimentando el resentimiento propio de la privación relativa que padecen. Luego vamos a hacer referencia, que debe entenderse por privación relativa en Merton, y que debe entenderse por privación relativa en la criminología radical, en el qué hacer con la ley del orden de Editores del Puerto. Pusimos acá lo de Mari Beloff, pero ya mencionaste sus clases. Sí, pero mis conceptos, sí mencioné la clase, pero mis conceptos corren y pongo a cargo del suscripto. Son por mi exclusiva cuenta. Y riesgo. Por supuesto. En los barrios en que incursionó la policía correntina. Loma Linda, Villa Raquel, Ongay, Irupé y Paloma de la Paz. Donde no fueron heridos los 3 policías, cuyo incidente aconteció en el barrio Güemes el día 18 de septiembre, demuestra que el motivo alegado, por lo que dice la prensa, sí, por la policía, está enajenado de la función policial, del polis, y de la coerción legítima, totalmente enajenado. Es más, el operativo fue a modo de revancha policial. Lo dice expresamente, en respuesta a que personal nuestro policial fue herido, sí. Hacemos este operativo policial. Así es. Y todo esto está enmarcado por la desafiliación y la fragmentación social, la retirada de las instancias institucionales no coercitivas, como mejor dice Augusto Montero, en realidad, en especial la escuela. Me estoy refiriendo a los menores. Colocan a la policía en lugar prominente de control social y de lo que podemos inferir la mayor frecuencia de contacto en espacios públicos con los menores. Sí. Resultado objetivo de sus prácticas y de su fuerza física, a contrapelo de la insatisfacción de quien nunca define la situación. Esto es importante, a lo Bosman, ¿no? ¿Y quién no define nunca la situación en la interacción? Los menores. Los menores. En la voz de Soso y Montero, varias obras, ya hemos citado en programas anteriores, sí, del 2008, del 2010, y ahora solo en Montero, en la revista Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, que lleva el número 30 y es del año 2010.
En esa exploración realizada, resultante de entrevistas semidirigidas a jóvenes protagonistas de los infortunios estigmatizantes, y le agregamos del gran encuentro con policías, de todo eso podemos distinguir tres tipos de situaciones, sin analizar la etapa de encierro, de cárcel de los menores. No vamos a analizar. Solamente las situaciones que se producen, acontecen en los espacios públicos. Sí. Tres tipos de situación. La primera. Primera situación. Existe una variable etaria común entre menores de 12 y 14 años. Mejor dicho, de 12 a 14 años. Que pasan la mayor parte del día en la calle. Por ende, ya disonantes en las concepciones policiales acerca de lo que es una sociedad ordenada. A lo que se suma que los policías heredan etiquetas aplicadas a familiares o vecinos o a los barrios señalados como conflictivos o barrios delincuentes o de delincuentes. ¿Y por qué? Donde se adoptan elementos simbólicos, ciertas ropas, tatuajes, cortes de cabello, que los acercan a una identidad desviada desde la mirada policial. Sí. Es decir, menores que se encuentran en desventaja siempre, desde su misma incorporación al universo de sentido y al equipo cognitivo o cognitivo de los policías. Desventaja que parece estar en el comienzo de la interacción con policías. Recuerdo del programa anterior la imagen, el cuadro de Gabaldón, sí, que es interesante. En operaciones policiales, de volver a territorializar. Es interesante, ese es un término antropológico, un concepto antropológico, que tiene que ver con la actuación de las unidades de control social. Y ligadas al control del orden público y a la gestión de las poblaciones marginales. Es más, se produce cuando los chicos empiezan a salir de sus barrios hacia las zonas céntricas o residenciales, con mayor frecuencia. Pueden ser que cometan delitos leves, hurtos, arrebatos, pero en muchos casos puede suceder que no cometan ningún delito. Claro. Todavía no robaron, todavía no hurtaron. Pero la interacción puede terminar en detenciones o traslados a sedes policiales, o en simples demoras, cacheos u otras degradaciones en la vía pública. Estamos hablando de eso. Sí. Incluido golpes al cuerpo de los menores, llamados toques. Contra la pared. Sí, ponerlos de rodilla a toques son golpes, ¿no? O ponerlos contra la pared, de rodillas, de cúbito dorsal, patadas, manos arriba contra la pared, entre otras tantas degradaciones y vejaciones. Ahora bien, esas son simples demostraciones de poder de iniciación, llamadas de verdugueo, de maltrato verbal, insultos y referencias despectivas a familiares o a vecinos que son vinculadas por los policías con el delito o la mala vida. Recuerdo, está en mi borrador acá, La mala vida, el nombre de la novela inglesa de Martina Cole. La mala vida. La mala vida. Un término heredado de la época positivista. También encontramos varios trabajos interesantes de los positivistas argentinos. Ahora bien, en estos encuentros, el uso de la fuerza depende de la actitud de los chicos,
frente a las provocaciones y los malos tratos policiales, Claro. y que estos pueden interpretar como desafíos o faltas de respeto a la autoridad. Eso. El segundo tipo, La segunda instancia. segunda Situación, instancia perdón, o situación, Segunda situación. se visualiza bien cuando, espera un poquito, cuando los menores se los vincula con el mundo del delito. Hurtos, robo, consumo de psicotrópicos, Pastilleros. llamados, claro, pastilleros, o de estupefacientes. Y especialmente acá no está el factor criminógeno por excelencia, que es el alcohol, que protagonizan peleas y a veces portan o usan armas, incluidas armas de fuego. Acá estoy recordando, para decir esto, el proceso de carrera criminal que puede leerse en Gabriel Kessler. En su obra El delito amateur. Sí, Sociología del delito amateur, de Editorial País 2, del año 2010. También tiene otra obra, Kessler, que va de la mano con la anterior. Amplía el concepto, amplía el panorama, amplía el horizonte, llamado Controversias sobre la desigualdad, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2014. Tampoco puedo dejar de recordar el pionero trabajo de Albert Cohen, Delinquent Boys, la cultura de la pandilla. Eso. Bajo la égida de la delincuencia juvenil vista a través de la teoría de las subculturas. Recuerdo que la traducción, no encontré ningún texto en español. Entonces, contratar una profesora de idiomas de la UNE, y gracias a esa colaboración pude estudiar y saber el horizonte de sentido dado por Albert Cohen, por el autor. Claro. No tiene más de 100 hojas. Ahora bien, la violencia policial que se traduce en no pocos casos para lograr una confesión o para la delación, recuerda Spee, o sea, para que informen, señalen, indiquen a los responsables de delitos cometidos por otro, para que den el nombre, señalen a otra bruja, ¿no? Que es importante. Y es así que la violencia puede ser incluso llamada violencia transaccional. No vas a la comisaría a condición de que me digas esto, lo otro. Me des el nombre. Me des nombre, me des circunstancia, dónde vive, Juan Pérez, etcétera, etcétera. Si logran que los menores hablen, ¿no es cierto?, pueden seguir en libertad. Ahora bien, en esa circunstancia tampoco es ajena la posibilidad de sacar provecho económico de los menores. Sacarle las zapatillas, ropa deportiva, celulares, dinero, drogas, armas, etcétera, sin importar a los policías la procedencia legal o ilegal de las cosas que despoja. Eso. No sé si recordamos ya el trabajo de Tonkonov. Bueno, eso viene después. Sí. Visto de otro lugar. Ahora, nos emplazamos en un escenario, pero en otro lugar. Aquello que representa símbolos de estatus, estoy hablando de los menores, en la cultura o en la subcultura juvenil, y que al ser despojado por la policía se traducen en sentimientos de bronca, sí. indignación, claro, indignación o resentimiento. En consecuencia, las maniobras empleadas, llamémosle maniobras, no brutalidad, empleada por la policía, depende de la reacción de los menores, tanto como de la incapacidad
imposibilidad de hacer valer sus derechos. Y acá sí recuerdo el interesante, me estoy hablando de hace rato, el interesante trabajo de Sergio Tonkonov, de la UBA. ¿Por qué los pibes chorros compran ropa deportiva? ¿Por qué los pibes chorros compran? Hasta podría hacerte sonrojar. Ahora bien, nos vamos al último tipo. Tercera situación. Aparecen los usos de la violencia policial extrema. Cuando los menores aparecen vinculados a la comisión de delitos. Vinculados de sospechados, ¿no? Muy bien. En que la brutalidad policial es concreta. No latente ni potencial. En el modelo coercitivo de Wigner, ¿no? Dependiendo la intensidad de violencia de la gravedad del hecho ilícito. Esa es la proporcionalidad del binomio. Más carga de injusto por el delito que se lo acusa, más brutalidad policial. Esa es la relación. Más aún si los delitos son referidos a la sexualidad o contra otros policías o familiares de policías o conocidos por policías o bendecidos por el poder político, digo, apadrinados por el poder político. Tal cual. A veces la violencia es pura retribución. Tal cual refiere el fenomenal procedimiento que diste cuenta, Gladys, al inicio del programa. Sí. Y decimos, fruto de la falsedad semántica, repito, del argot tecnológico que oculta la realidad. Usada a veces, no pocas veces, muchas veces, por los medios de comunicación y a veces por la misma policía. Se escuchan los informes de relaciones públicas policiales, como en este caso, sí. En donde esa noticia se expresó, copié una parte de tu noticia, como trabajo de prevención del delito y llevar tranquilidad, seguridad a los vecinos del barrio. Justamente, es falso. Eso no es prevenir el delito. Eso que hicieron no es llevar tranquilidad. ¿A quiénes llevaron tranquilidad? Mentira. Cuando antes se dijo que era una respuesta. Miren, a esos incidentes. Claro, lo dice expresamente, te dicen los medios. Era una respuesta a los incidentes de violencia ocurridos en días anteriores, que incluyeron un ataque donde 3 efectivos de la fuerza provincial resultaron lesionados. Así es. Leo para no tergiversar. De manera que el pregón policial resulta disfuncional en lenguaje mertoniano. Es decir, Merton es muy claro cuando habla de las tribus Hopi. Y no lo tengo en este borrador, claro. Pero es importante tener en cuenta las funciones manifiestas y colocar en las antípodas a veces las funciones latentes. Este es el caso. Por eso decimos, el pregón policial es disfuncional, traducido por lo menos en el mega operativo. Sí. De manera que cuando los policías perciben que los delitos son un desafío, siguiendo con la tercera situación, sí, son un desafío a la autoridad que ellos portan, no soy yo el que te castiga, es la ley la que te castiga. Los menores son castigados muy severamente, con allanamientos injustificados, detenciones, exhibiciones públicas por medio de fotografías, este es el caso, sí, publicadas por la prensa, siendo como expresan los matutinos en respuesta a los 3 policías heridos en el barrio Güemes. Por eso allanaron 15 viviendas, 5 barrios, incautaron y detuvieron 52 personas, ajenas al hecho alegado como fundamento de las órdenes judiciales libradas. Sí.
Todo sin localizar, y esto es lo más grave, a los sospechosos de la comisión de los atentados contra los policías. Como nota de color, destaco, según la nota policial, Sí. el animal fue liberado con mala intención. Bueno, el derecho de los animales debe ser respetado, homologado por la policía. Y es la referencia que se hace al perro de raza Pitbull que mordió a uno de los 3 policías heridos. Así es. Y que fue liberado intencionalmente, según la policía, para esa faena. Según, repito, sospecha la policía. Ahora bien, dejamos la cuestión de menores inventariados como patrimonio policial y los espacios de no derecho de los menores en las prácticas policiales para el próximo programa. Eso, lo vamos a ver en el próximo programa. Cerramos el programa número 12, no sin antes compartir con ustedes la siguiente reflexión de Malinowski, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. En esa obra van a encontrar esta expresión. Editorial Ariel. Sí, una editorial cara, ¿no? De Barcelona, España. Esta reflexión. El verdadero problema no es estudiar la manera como la vida se somete a las reglas, pues no se somete. El verdadero problema es cómo las reglas se adaptan a la vida. Le dejamos pensando a la audiencia sobre esta reflexión. Nos vemos hasta el próximo encuentro, que será el programa número 13, Silvio. Sí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, querida audiencia. Chao. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. With your head up in the sky, every day you're walking by. Why don't you ever start looking at me? Stop that game, don't waste your time. Oh yes, I'm missing your mind. No use to play hide and seek for me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love. Let me be your Romeo, your wonderful, and your super gentle.